Claro, claro, que los directos siempre van con un poco de retraso. Claro. Pues ahora sí te acabo de... O sea, ahora se te ve perfecto, ¿eh? Por lo menos yo. Vale, ahora me ves bien entonces. Sí. O sea, yo que tú ya y se te escucha, Vale. se te escucha mejor que se te ve. O sea que como lo importante es Venga, escuchar y tal, pues sigo entonces. perfecto. Vale, pues bueno, lo que iba diciendo, que yo efectivamente pienso que el valor de las cosas es algo subjetivo, que parte de la praxeología, que es la acción humana, el estudio de la acción humana, y como humanos que somos, nuestros comportamientos no son predecibles. Podemos hacer ciertas predicciones, pero nunca es un juego de suma cero, es decir, las personas van a actuar de esta manera, van a tener la misma estima en los mismos objetos y le van a dar la misma importancia a todos los objetos y por lo tanto todos los objetos van a valer lo mismo para todos. Eso parte de la proyección que nosotros le damos a las cosas en base a lo que nosotros queramos. Y el ejemplo lo puse el otro día con Iván, este bolígrafo. Este bolígrafo, con la utilidad que tiene para una persona, pues puede valer muchísimo dinero por su forma, por su color, porque le gusta, porque tiene un valor sentimental incluso. Pero a lo mejor a otra persona, para mí, no me dice nada este bolígrafo, me gusta más, me gustan otros bolígrafos de otro color o de otro estilo. Por lo tanto, yo no estoy dispuesto a pagar tanto por este bolígrafo como lo haría otra persona. Por eso el valor que le damos a las cosas es totalmente subjetivo y parte de la visión que nosotros proyectamos en ellos. Y esa visión que nosotros proyectamos en los bienes, en todo en todo bien material, pues una vez más parte de nuestras preferencias. Claro, aquí es donde yo es evidente de que tenemos que dejar claro que una cosa, o sea, por ejemplo, lo que pienso yo, que una cosa es el valor personal, pero vamos a decir que no es el valor intrínseco de la mercancía en sí misma que tú le das, sí puede ser distinto, por ejemplo, del que yo le doy. Pero eso es como un juicio de valor que tú haces sobre una mercancía que por mucho que tú no te guste el bolígrafo o por mucho que otra persona le encanta el bolígrafo en sí mismo y como objeto completamente aislado de la concepción externa que podemos tener los humanos, sigue teniendo como la misma forma, sigue sirviendo para lo mismo que es para escribir. O sea, ahí es donde nosotros metemos el concepto del valor de uso. Para nosotros el valor de uso es intrínseco a la mercancía, su fisionomía, cómo se usa. Y para ello no necesitamos de nuestra concepción subjetiva acerca del objeto. Y de ahí es un poco también del valor objetivo, de donde sacamos de que la mercancía, ya como transformada en sí misma, eh, ha sido posteriormente vendida a un costo mayor del que podría haber sido las materias primas, etcétera, porque lo ha transformado el trabajo. No sé Claro. qué opinas tú al respecto. Yo respondo a eso. Claro, eso de lo que tú estás hablando, los liberales, vamos a ver, yo quiero dejar esto claro, yo hablo por mí, no hablo ni por nadie en concreto, ni por un movimiento, ni Mm. por nada, yo tengo mi propia concepción y para nada tiene que ser la correcta y la perfecta, es simplemente una concepción más. Eso de lo que tú estás hablando son los costes de producción, ¿vale? ¿Cuánto cuesta producir este bolígrafo? Este bolígrafo cuesta, digamos, conseguirle el plástico, buscar un obrero que tenga una maquinaria, que le dé forma, que le meta la tinta dentro, todo eso va encareciendo el producto hasta tener el producto final que tiene un precio de producción. Supongamos que el precio de producción es 1 euro, ¿vale? Y luego la empresa lo vende a 3 euros. Pero resulta que al trabajador a lo mejor lo que se le pagó fueron 70 céntimos o 50 céntimos. Y el resto, hasta llegar a los 3 euros, es lo que se queda, en este caso, la empresa o el empresario. Eso Marx lo define como la plusvalía. ¿Estamos correctos ahí? Sí, Vale. Y por eso él constituye que esa venta y ese tanto por ciento que se lleva el empresario, que es más que el que tiene el trabajador, digamos, él lo considera una explotación. De ahí viene la teoría del trabajo y la teoría del valor trabajo y de la explotación. ¿Qué es lo que nos dice la teoría del valor subjetivo o de la subjetividad del valor? Eh, una persona que acumula capital, ¿vale? Digamos el capitalista que acumula pues el capital mediante el ahorro o mediante otros medios como pueden ser una herencia, que te toca un dinero y ese dinero lo tienes tú, esa persona coge el capital que tiene y lo invierte en maquinaria, lo invierte en un local, lo invierte en una estructura, en una empresa. Ya tú desde entrada tú estás
metiendo o invirtiendo un dinero que no sabes primero si vas a recuperar, porque es una inversión que tú haces para tú construir bolígrafos. Entonces tú contratas a una persona y le proporcionas todos los medios, le proporcionas la tinta, las máquinas, el espacio, todo, y simplemente tú le pagas una parte de lo que cuesta el producto a cambio de que esa persona te construya el producto, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que luego yo el producto lo vendo por una cantidad mayor. Pero es que cuando yo el producto lo vendo por una cantidad mayor, primero, ha pasado un tiempo. Y hay yo un desembolso primero. Y a mí, a través de la subjetividad del valor, que fue lo que hablamos antes, nadie me garantiza que yo pueda vender este bolígrafo a posteriori, porque no sé si nadie me lo va a comprar. Sin embargo, yo al trabajador ya yo le estoy pagando un sueldo. Él ya tiene algo de seguro, yo no. Y supongamos que el producto que yo he hecho, de ahí viene el gran riesgo y el valor, digo yo, que un empresario tiene, es que yo estoy creando un producto que yo no sé si se va a vender. Yo tengo una idea, creo que es buena, creo que la puedo vender. Eso no significa que la gente me lo vaya a comprar. Entonces yo estoy haciendo un desembolso, estoy haciendo una inversión que yo no sé si voy a recuperar, pero sin embargo el trabajador sí cobró de seguro al 100%, se vende el producto o no se vende el producto. Ahí es donde yo pienso que no se constituye un robo, porque luego, por ejemplo, podemos decir qué porcentaje se lleva el empresario y qué porcentaje se debe llevar el trabajador para que consideremos esa relación justa. Eso otra vez más es subjetivo. 50-50, 60-30, ¿me entiendes? 70-30, ya otra vez subjetivo. Por lo tanto, esa visión yo pienso que vino de una visión marxista de la sociedad que viene de la teoría de la explotación, en la que los marxistas o socialistas, como lo queramos llamar, pues ven en la sociedad en clave de explotadores y explotados, y otras personas pues tenemos simplemente otra visión, empleador y empleado, y ambos de esa relación, de ese contrato, de esa, como lo quieras llamar, pues ambos salen ganando. Pero es que esa relación en sí mismo, cuando se lleva a cabo, esa relación que nosotros consideramos que es de explotación, es en sí misma injusta porque el único que está creando el valor en esas mercancías, el único trabajo realmente necesario es el de modificar el bolígrafo. Porque si nosotros todo el trabajo que tú acabas de decir, de tener la estructura, de tener la empresa, de tenerlo todo, que todo ese trabajo que hace el capitalista, vamos a decirlo así, que no le está proporcionando nada, porque lo que proporciona es el producto ya hecho, y para que el producto esté hecho tienen que trabajar los obreros. Entonces, Pero si tienes que toda, tener a alguien que te financie las máquinas y el espacio. claro, si toda esa estructura, esa empresa, la pones directamente en manos de los trabajadores, son los trabajadores en sí mismos como clase única y por tanto no explotada porque nadie tiene que venir a extraerle la plusvalía, que la plusvalía en sí mismo es un robo, porque la plusvalía, por lo menos desde nuestra concepción, porque y lo que tú dices de intentar buscar compensar cuál sería el salario justo y el beneficio que se llevaría al capitalista, eso desde el capitalismo, esa justicia, vamos a decir que esa justicia es que cada uno se lleve lo que trabaja y lo que realmente produce no existe. Tendría que llevárselo el obrero, que es el único que está produciendo realmente, o que el empresario se ponga a trabajar, a clavar con un martillo Claro, clavos o pero es lo que que tú, tengan que hacer. por ejemplo, ese modelo en el que tú has dicho, un modelo de cooperativas en el que pone los medios de producción bajo el mando de todos los obreros, y todos los obreros trabajan y todos los obreros perciben, esa plusvalía se reparte por igual para todos los obreros, es lo que plantean, ¿no? Al no haber Sí. un empresario que se lleve la plusvalía, ese tanto por ciento mayor que el resto, pues esa plusvalía se reparte para todos por igual. Yo a eso le veo de entrada dos fallos. El primero, o dos por lo menos, problemas de principio. El primero es, si ponemos los medios de producción, las maquinarias, el espacio, los materiales, etcétera, en las manos de todos los obreros, ¿quién paga toda esa infraestructura? ¿De dónde sale el dinero? Eso para empezar. Y segundo, una vez que todos los obreros cobren lo mismo, ¿vale? Todos realizamos un trabajo, en este caso todos fabricamos bolígrafos y todos trabajamos en las mismas máquinas. Pero la cosa es, ¿todos los obreros trabajan igual? ¿Todos los obreros son igual de eficaces? ¿Todos los obreros trabajan igual de rápido? ¿Todos los obreros son igual de vagos? No, evidentemente eso luego va a crear una serie de desigualdades, porque si yo, de las 10 horas, por ejemplo, u 8 horas que tú y yo tenemos que trabajar, ¿no? Todos los días en la misma fábrica, fabricando el mismo bien. Tú resulta que de las 8 horas no descansas, las haces de corrido.
eres eficiente, no te paras a hablar con otros. Y yo hago todo lo contrario. Yo entro tarde a trabajar, yo no soy tan eficiente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tu producto es mejor y tú vas a fabricar más bolígrafos que yo al final del mes. Pero resulta que tú y yo cobramos lo mismo. ¿Tú ves eso justo? Tú dirás en un momento, oye, es que yo he hecho más que él y me merezco más que él. Entonces, el único modo por el que tú trabajando más que yo, los dos vamos a seguir cobrando lo mismo, evidentemente va a ser una tercera fuerza de coerción externa, es decir, te vamos a someter a esto, porque es el sistema que hemos establecido en el que todos tenemos que cobrar lo mismo. Entonces, en ese aspecto, ahí tú seguramente la respuesta que tendrás es, pues si haciendo, haga lo que haga, vamos a cobrar lo mismo, yo no me voy a forzar, yo voy a ir tranquilito. Y eso fue lo que pasó, pues por ejemplo, en la Unión Soviética. Mira, aquí, de lo que he leído yo, en la Unión Soviética, lo que existía en torno al trabajo era que los salarios, a final de cuando se cobraba, estaban regulados por y toda la actividad económica y la planificación a posteriori era planificada directamente por los obreros, lo cual les hacía pues ir a la fábrica pues con más ansias de trabajar en sí mismos, o sea, y también eso hay que regularlo, eso de que tú no trabajes nada y llegues tarde, pues obviamente desde el mismo colectivo te vamos a decir, pues oye, no hagas esto porque estás dejando de producir tantos bienes. Y lo de partir de un Claro, pero es que eso capital atenta donde, contra la libertad del individuo. Porque yo, claro, disculpa, que me voy esto. Es que si yo, como individuo, yo quiero llegar tarde, yo evidentemente tengo que saber las consecuencias que eso va a conllevar. Por eso los liberales lo que básicamente defendemos son tres puntos. Evidentemente dentro del liberalismo hay diversas ramas, unas son más radicales que otras y cada una tiene su idiosincrasia. Pero hay tres puntos en los que todos los liberales vamos a estar de acuerdo. El primero es la libertad individual, libre mercado y propiedad privada. Libertad individual, ¿qué significa? Porque mucha gente toma libertad individual como decir, bueno, pues yo hago lo que yo quiera. Yo hago lo que yo quiera. No, todo lo que tú hagas tiene una responsabilidad y unas consecuencias. Libertad individual significa que a mí no me robes, no me coartes, no me agredas físicamente o no me censures de ningún modo. Y yo no haré lo mismo contigo. Yo no te puedo coartar, yo no te puedo agredir físicamente, yo no te puedo censurar ni poner ningún impedimento. Luego, evidentemente, el libre mercado, porque nosotros consideramos, o yo por lo menos, para no decir nosotros, que parezco yo un político que está hablando en nombre de alguien, yo considero que el Estado, al igual que en su momento fue necesario separar Iglesia de Estado, hoy en día es necesario separar economía de Estado. Y dejar que los individuos hagan con su dinero, fruto de su trabajo, lo que ellos crean necesario y lo que ellos consideren. Evidentemente, aquellos individuos que hagan un mejor uso del dinero, van a estar en una posición socioeconómica mucho mejor o mejor que otros que hacen un mal uso del dinero. Y eso lo hemos visto en la realidad. Porque, por ejemplo, supongamos que ahora cogemos todos los bienes que existen en el planeta Tierra y los repartimos para todos por igual. Todo el mundo tiene lo mismo. Al cabo de 10 años, ¿todas las personas seguirían teniendo lo mismo? en un modo de producción capitalista, pues no, porque habrían algunos que pasarían a llevar el rol de empresarios capitalistas, de opresores, y los otros de oprimidos que serían pues el proletario que trabajaría y vendería su fuerza de trabajo al coste de un salario. Pero ¿cómo llegas a eso? Pero claro, ¿Cómo llegas a que una parte se haga explotadora, que yo no la considero explotadora? Si todos partimos de la misma base, ¿cómo se hace que una clase se haga capitalista en este caso, o burguesa, o como lo quieras llamar, y tenga los medios de producción? Si todos hemos partido de unos bienes iguales, porque igual ha habido un sector de la sociedad que el dinero no se lo ha gastado y lo ha ahorrado. Y una vez que ha ahorrado ese dinero, lo ha podido invertir. Y ese es el gran problema de las economías, digamos, actuales, en las que todas las personas están sumidas en el hedonismo, en el consumo. Y la gente se piensa que capitalismo es consumo abusivo. Y no hay consumo abusivo si al principio no hay ahorro. Tú tienes que ahorrar e invertir. Y una vez que inviertes y tienes medios de producción, tienes máquinas, tienes fábricas, tienes todo, puedes construir productos para vender luego. Pero sin ahorro no hay consumo. El problema es que hoy en día pero es consumimos que más de lo que también te ahorramos. digo, claro, pero esa situación que tú me pusiste en el que todos los humanos tuviéramos los mismos, esa situación nunca se ha dado a lo largo de la historia y nunca se dará en un régimen capitalista. Es una concepción completamente fantástica y que no se va a dar y nunca se ha dado en el régimen capitalista.
El Pero lo capitalismo vemos en otros ámbitos. empezó, eh, como que en otros ámbitos. En la educación. Todos no vamos a la misma clase y tenemos los mismos profesores. Pero al final del año todos tenemos las mismas notas y hemos adquirido los mismos conocimientos. Pero eso es completamente distinto a que yo tenga un dinero y que todos los humanos tengamos el mismo dinero en un sistema, en un régimen capitalista. O sea, no es comparable una situación con la otra. Claro, claro, lo que tienes que hacer es establecer paralelismos, es decir, en este caso la persona que va al colegio, ¿no? Cuando tú acabas la clase a las 2 de la tarde o cuando acabes, quien nos esté viendo el colegio en su día a día, tú te vas para tu casa. Hay unos que se dedican a jugar al play y otros hablan el libro y empiezan a estudiar, empiezan a estudiar, y empiezan a estudiar. Y el día del examen, el que estuvo jugando la play, pues evidentemente tendrá un 4 o un 5 raspado, y el que estuvo estudiando todo el día seguramente tengo un 9 y tengo un 10. Y luego sin contar el valor añadido, porque tú imagínate, por ejemplo, que unos padres, un español y una inglesa se casan y tienen un hijo. Y es que el hijo ya desde casa viene hablando inglés y español nativo. Evidentemente eso establece una ventaja respecto al resto. Y no es una ventaja injusta, es una ventaja completamente legítima, ha sido casualidad. Se casó un español y una inglesa. Ese niño en la asignatura de inglés evidentemente va a ir un paso por delante de todo. Por eso los comunistas, y en el manifiesto comunista eso sale, quieren abolir el derecho de herencia. Porque una persona que a ti te deja una herencia, sea en propiedades, sea en dinero, sea en cualquier cosa, ya te da una ventaja respecto al resto. Pero es que no es una ventaja ilegítima o inmoral. Simplemente alguien te ha dejado el fruto de su vida y de su trabajo para ti. Hay gente que esa riqueza luego, digamos, la pierde, la desecha, la malgasta, y otros con esa riqueza pues hacen cosas que les van a repercutir un beneficio en el futuro. ¿Y de dónde nace esa riqueza? Esa es mi perspectiva. Del fruto del trabajo de esa Porque persona si durante es toda su una vida. gran acumulación, si es una gran acumulación de capital, va a venir, si es un gran capitalista, va a venir de la explotación hacia el obrero, de la extracción de No, yo plusvalía, vengo, cosa que se podría yo abolir me, perdón, perfectamente en una sociedad socialista donde todos tuviéramos los medios de producción. claro, y tú imagínate que en una sociedad en la que todos tenemos los medios de producción, ¿no? Yo entiendo que el proletario en ese sistema cooperativista o colectivista tendrá un salario y con ese salario podrá comprar cosas. Se podrá comprar una casa, se podrá comprar un coche o incluso acumular algo de dinero, aunque sea poquito, aunque sea una cantidad irrisoria, ¿no? Algo podrá acumular. Hmm. No estamos hablando de una gran Claro, fortuna ni... es que aquí el comunismo nos lo pintan, un socialismo, de que venga todos a ser pobres, ¿no? O sea, a No, 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 nosotros no, 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 no. a los comunistas también nos gustaría pues tener un pisito en la playa, tener una piscinita, tener tus No cositas, menciones. pero para yo tener eso no explotando a nadie, o sea, Sí, sí, pero evidentemente yo a la cuestión que quiero ir es, supongamos que en un sistema de cooperativas en el que todos los obreros por igual disponen de los medios de producción, esos obreros en un sistema socialista o comunista van a disponer de un salario. Con ese salario van a adquirir una serie de bienes, una casita normal, al cabo de 20 o 30 años de trabajo, pues una casita un poquito mejor, un coche, lo normal, ¿no? Uno trabaja y se gasta dinero en lo que considera necesario. Pero cuando ese obrero o esa obrera fallezca, a su hijo le tendrá que dejar algo si quiere. Le dejará esa casita, le dejará X. Pues esa persona, ese hijo, ya va a nacer y va a tener caído de la nada una casa, un techo que ya no tiene que pagar. Ya tú dispones ahí de capital. Ya tú tienes una ventaja respecto al resto, que a lo mejor vivió toda la vida de alquiler y no se compró claro, una casa. pero Y ya no es una desigualdad, claro, no, pero pero es que ilegítima. eso ha nacido de una situación completamente legítima, que es del dinero 100% remunerado de tu trabajo. No le has Claro. expropiado a nadie la parte de su salario, del valor que ha creado, sino que simplemente es una persona que ha trabajado, pues, ha estado produciendo continuamente a lo largo de su vida, se le ha estado remunerando un salario en proporción a lo que trabaja, porque esa es otra. Y se lo ha Nosotros lo ganado que con su queremos es esfuerzo, que ¿verdad? el que trabaje más, el que trabaje más, que gane más, el que trabaje menos, que gane menos, que cada uno gane en proporción a lo que produce, a lo que crea, al valor que está continuamente creando el obrero. Claro, y entonces a esa persona que le llegó una herencia del primer trabajador que trabajó en la cooperativa y tiene una casa, un coche y un pequeñito dinero ahorrado, un pequeño dinero, no estamos hablando de una fortuna, esa persona puede tener maneras
de hacer que ese dinero le repercute unos beneficios mayores. Te estoy hablando para que veas en la línea del tiempo cómo ha ido, cómo se ha desarrollado la actividad socioeconómica en la historia. Empezamos en ese primer punto y en el que todos más o menos éramos iguales, y hoy en día estamos en ese punto en el que ha habido unas personas que con ese dinero han hecho mucho más y han conseguido las fortunas que vemos hoy en día. Por ejemplo, lo que hablamos con Iván el otro día, Steve Jobs, por ejemplo, que empezó en un garaje, el dueño de Amazon, empieza en un garaje con un ordenador, y él no está explotando a nadie, en todo caso se está explotando a sí mismo. Pero es que resulta que tiene una idea muy buena, y el poco dinero que tenía dijo, pues yo lo voy a poner aquí. El problema en muchas ocasiones con los empresarios, que ojo, yo no defiendo a todos los empresarios, porque al final somos personas, y pensar que todo el mundo es bueno es una utopía y es un pensamiento erróneo, ¿vale? Y personas. Pero el problema es que todas las personas, cuando ven un empresario de éxito, el pensamiento general es esa persona es rica porque o ha robado o porque ha quitado a alguien o porque ha explotado. A nadie se le ocurre pensar o siquiera pasarse por la cabeza decir, es que igual se ha esforzado, es que igual en su momento se quitó cosas o se privó de ciertos bienes, de ciertas actividades lúdicas para ahorrar un dinero y utilizarlo de otra manera. Ese es el gran problema hoy en día. Claro, y eso Bajo mi ya punto de vista, por lo menos. excusa el hecho de que, por ejemplo, Amancio Ortega ya pueda seguir explotando en países tercermundistas ya de una forma, pues, es más escandalosa, si se quiere, que lo que explota aquí, porque aquí también una dependiente del Sahara también se le está extrayendo una plusvalía, que es eso, es el concepto clave, la plusvalía, y la plusvalía lo que provoca es la acumulación del capital, la división entre clases. Claro que puede haber un Mark Zuckerberg entre muchos, puede haberlo, sí, y eso ya porque haya uno que haya tenido esa suerte de poder arrancar y poder llegar a mucha gente y tener un gran capital, una gran empresa. ¿Tú crees que por uno los otros 3.000 Pero millones es de que, personas, los otros 3.000 millones de personas en el claro, pero es mundo que el que viven bajo el problema, umbral de sí, la sí, pobreza, ya esto lo sí comentamos se... antes de ayer también, el tema de la pobreza. El tema de la pobreza es que la gente no ha entendido al revés de cómo es la pobreza realmente. La pobreza era la condición natural del ser humano. El ser humano era pobre por naturaleza, desde el neolítico, desde el paleolítico. El ser humano pasaba hambre. El ser humano casi no tenía para comer. Esa era la condición natural nuestra. Y el 10% de la población era la rica, la que dirigía el cotarro, y el 90% era la que sufría. Esa era la condición natural de la pobreza y esa era la condición natural del ser humano. Y eso cambia a raíz de la revolución industrial. Y evidentemente en África hoy en día hay hambre y en Próximo Oriente hay hambre. Incluso en España, bueno, en España puede haber hambre en España, pero es que evidentemente estamos en un proceso de transición. Los humanos vivimos hoy en día 60, 70, 80 años. Antes la esperanza de vida era 30. Nunca antes en la historia la tasa de alfabetización estuvo tan alta como ahora. La tasa de pobreza nunca estuvo tan baja como ahora. Es verdad que en África hay pobreza, pero es que más pobreza había hace 300 años. Y evidentemente estamos en ese proceso, ¿me entiendes? Si tú lo miras en perspectiva histórica en general, la línea sigue creciendo en todos los indicadores sociales. Y evidentemente nos queda muchísimo por avanzar, muchísimo por desarrollar, muchísimo por invertir, por crear riquezas, tejido industrial, etcétera. Pero en muchas ocasiones, ¿qué institución es la que hace que eso no se pueda conseguir? Es, en primer lugar, el Estado. Y ojo que yo no tengo una postura liberal radical, yo no soy partidario de abolir el Estado, yo soy partidario de reducirlo y controlarlo. Que cada uno como individuo de nosotros le exijamos al Estado y nos informemos y que no hagan con nuestro dinero o con nuestros bienes lo que ellos quieran y que tengan un férreo control, porque solamente a través de un férreo control las personas que manejan el dinero van a tener miedo de usarlo, vamos a llamarlo mal, no vamos a hablar de robo ni nada, vamos a hablar de usarlo mal. Vale, o sea, para empezar, la condición primitiva que existía de los humanos, yo no sé si tú habrás escuchado hablar de ello, era como la comunidad primitiva, se denominaba eso, el comunismo primitivo, o así lo denominaba Marx cuando hablaba del materialismo histórico. Es decir, en una tribu todos trabajaban, todos iban a cazar, el otro había una división de trabajo, y entre todos, pues, intentaban sobrevivir entre ellos. ¿Vale? ¿Qué pasó? Que en el nacimiento
¿cómo decirlo? No de la propiedad privada capitalista, sino en el esclavismo, cuando hubo una división entre una clase poseída, los esclavistas, y una clase desposeída, los esclavos, pues a partir de ahí ya empezó lo que Marx llama la lucha de clases. Y eso es con lo que queremos romper nosotros, es el fruto de la desigualdad. Y que haya cambiado las condiciones materiales, porque si es verdad que no tenemos las mismas condiciones los obreros de hoy en día que lo que podían tener los esclavos de aquella época, claro que no, pero eso no implica que no podamos seguir lo que se dice desarrollando y prosperando a una sociedad en la que ya no tengamos que pensar en una clase oprimida que apenas tiene para hallarse a la boca, porque en el capitalismo esto va a suceder siempre, porque es así, es el método natural, una clase poseída, Pero otra es que eso clase lo vaticinó desposeída. Marx y nunca llegó, ¿eh? ¿El qué? Es decir, que ese supuesto en el que tú dices que en algún momento el sistema colapsará, eso ya lo vaticinó Marx en sus escritos, vaticinando. Él decía que allá donde se dieran las relaciones capitalistas de manera más pronunciada, donde más se diera esa teoría de la explotación de manera más pronunciada, era donde se iba a dar la revolución comunista. Y cuando él escribió eso, sobre 1848, pues los países más industrializados en ese momento era Reino Unido, ¿vale? Abanderado de la revolución industrial, Alemania, quizás Holanda, pero resulta que la revolución comunista se dio en un país o en un lugar donde las fuerzas de relación capitalistas prácticamente no se daban, que era Rusia, que era un país eminentemente agrario. Pero, por ejemplo, sobre el tema de las tribus peleaban entre sí y se mataban unos a otras por quitarse los pocos bienes que pudieran haber adquirido. Simplemente cuando las tribus entendieron que comerciando e intercambiando podían satisfacerse mutuamente sin necesidad de agredirse. De ahí nacen ciertas leyes, ciertos protocolos, etcétera. Simplemente cuando nosotros entendimos que para yo conseguir algo que a ti se te da bien hacer, yo no te tengo que pegar, yo no te tengo que robar, yo no te tengo que coaccionar y podemos comerciar, es cuando la violencia en ese aspecto se redujo, cuando ellos entendieron que si nos relacionamos entre individuos libres, sin nadie, un tercer factor o institución que nos coercione, es cuando podemos salir adelante. Y eso lo escribe también un antropólogo holandés que se llama Mark Nelissen, que tiene un libro que se llama Darwin en el supermercado, y es un libro que yo recomiendo porque es súper ameno. Él explica con situaciones actuales cómo nuestros comportamientos vienen de esos primeros homo sapiens, nuestros comportamientos sociales. Detrás de lo que tú y yo haríamos si no tuviéramos que darnos la mano, ese simple hecho de darnos la mano pues conlleva un comportamiento detrás. Y hay un capítulo que dedica a las tribus y cómo aquellos hombres que cazaban pues intentaban siempre cazar mucho más que el resto para poder aparearse con las mujeres, porque en ese aspecto las mujeres pues veían en ese hombre que podía proveerle de más bienes, tener con él una descendencia, porque sabía que esa persona iba a poder proporcionarle la supervivencia al vástago que tuviera. Claro, Entonces, a ver. evidentemente, No, sí, yo no sé. Tú tranquilo, que yo el comunismo primitivo no es que lo apoyo, porque eso sí es utópico no, de no, no, llevarlo no, a no. cabo hoy en día. Claro, lo que yo me refiero es que fue a partir de ahí en donde ya empezó como la relación entre clases sociales que se ha mantenido vigente hasta hoy en día. A lo que me refería. Sí, sí, Y pero claro, el que tema hoy en... de la clase explotada, yo entiendo el punto, pero ¿sabes en donde difiero? Quizás nosotros por el simple hecho de nacer y ocupar un lugar en el espacio-tiempo, tenemos inherentes a nosotros como humanos una serie de necesidades. Tenemos que comer, tenemos que dormir, tenemos que hacer nuestras necesidades fisiológicas, tenemos que tener un techo para dormir, etcétera. Entonces, desde el momento en el que tú naces, de algún momento, pues vale, durante un cierto periodo nuestros padres nos facilitan todas esas cosas, pero llegará un momento en el que tú te las tienes que ganar. Y evidentemente o te las puedes ganar por tu sustento o tienes que vender tu fuerza de trabajo, pero es que simplemente es para existir. Evidentemente yo pienso que hoy en día ninguna persona con dos dedos de frente va a estar en contra de la explotación eh, tal y como yo la entiendo, laboral. Pero es que hoy en día, por ejemplo, en Occidente, los obreros pueden sindicalizarse, pueden, digamos, ¿cuál es la mayoría? No está instruida. Se le está trabando, ¿eh? Se te está trabando, ¿eh? Se te escucha poco.
A ver, habla ahora. Se escucha mal, ¿eh? Habla. A ver. No se escucha, ¿eh? Nada, tío. Ahora. Ahora se te escucha. Hola, hola, ¿me escucha? Hola, 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 Ahora sí. hola. Se te ve medio trabado, pero por lo menos ya se te escucha. Y ahora te vuelvo a ver, antes no te veía. ¿A mí se me escucha ahora? Ahora sí. Vale, no sé ni por dónde vivo, pero por si quieres añadir algo, es que la verdad que perdí el hilo. Por cierto, Escuché en un quería momento, no se te escucha, y yo dije, pues, hacer un pequeño paréntesis, que es que como ya veo que se nos está echando el tiempo ujú, encima y todavía vamos por el bloque uno, o sea, no lo vamos a hacer dos, si quieres y si te parece, en otros directos más adelante podemos ir tratando las otras cuestiones. Y hoy yo, nos centramos solo en la economía. Perfecto, o sea, lo dejamos hoy ya lo que queda de directo, economía, seguimos hablando y debatiendo sobre como, decir que a lo mejor es más interesante para como lo poco que quieras. entiendo que toquemos un poquito todos los temas y luego ellos deciden el que más digas tú, coño, pues me faltó escuchar más de este tema, para que puedan tener un poquito de todo. Vale, pues pasamos a la cuestión nacional. Venga. Vale. Entiendo la cuestión nacional sobre el nacionalismo catalán y Pues lo que... O ibas por otro lado, es que sí, no un capté muy poco bien la es pregunta. el... Sí, a ver, es que también me dijeron la cuestión nacional, pero a lo mejor es un concepto que tú no tienes tan en mente, ya que la cuestión nacional en sí es un tema que toca mucho y lo trata Stalin en un libro que se llama La cuestión nacional, en un texto, y entonces ahí también habla un poco del derecho de autodeterminación y tal, y habla un poco de las naciones, de los requisitos que necesita una nación para poder ser considerada nación. Hace un poco una crítica a los socialdemócratas de la época acerca de lo que ellos concebían como nación. Y yo creo que podría ser interesante pues, un poco aplicarlo. Y más estando en España, donde el tema nacionalista es un tema muy controversial. Claro, Entonces, es que a quien le faltó aplicarlo fue a Stalin y a Lenin, porque no lo aplicaron en la Unión Soviética, el derecho de autodeterminación. Por eso pasó lo que pasó en 1989. en 1989, la mayoría de los países en el referéndum que se hacían querían volver a la Unión Soviética. O sea, Y y hoy en día sí, claro, es que volvemos a la pescadilla que se muerde la cola. Y si hoy en día le hiciéramos un referéndum a determinado sector de la población, ¿no preferirían lo que había en España hace 50, 60 años? aquí en España, volver al franquismo. No, no, yo no lo comparto, pero me refiero, si hiciéramos un referéndum a Sí, 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 determinado sí. sector de la O sea, población, no, no, pero el referéndum es a todo el mundo. De eso hay datos. claro, pero O me sea, hay refiero, datos de que se hizo. hoy en día, Hoy en día las encuestas dime, apuntan a que en torno a un 60% de la población rusa, creo que solo de Rusia, quiere volver a la Unión Soviética. Y en otros países, señora, más. En otros países que se han desarrollado aún menos. claro, a mí, es que yo justamente hace escasamente 2 semanas y media aproximadamente, yo defendí mi TFG para acabar la carrera. Mi TFG versa sobre la caída del comunismo. Ahí yo abordo todas las revoluciones que hubo, la estructura socioeconómica que tenía la Unión Soviética desde los 70 hasta que ya Gorbachev en el 85, qué problemas habían producido y qué grandes medidas emprende Gorbachev, la perestroika y la glasnost para intentar revertir esta situación socioeconómica deficitaria. ¿Cuál es el problema? A perderle un poco de lo que te iba a decir. Yo he estudiado y he analizado e investigado cómo era la situación socioeconómica en Rusia durante el periodo de la Unión Soviética. ¿Qué es lo que pasa? Que las nuevas generaciones que viven hoy en día no tienen un conocimiento del pasado real.
y no han estudiado el pasado. Y evidentemente ciertos discursos o ciertas ideologías sí, ciertos discursos que cuentan la verdad de la realidad de una manera sesgada. Y muchas de las opiniones que vemos hoy en día sobre el pasado soviético, incluso sobre el pasado español, o más ardientemente como conocemos hoy en día, lo que pasó en América cuando se descubre América, queda un discurso que cuentan las verdades de manera sesgada. Y eso crea opinión, y eso crea pensamiento. Y esos pensamientos se ven muchas veces plasmados en esas encuestas, que simplemente, pues, vienen o son fruto de personas que votan sin conocer realmente cómo sucedió el pasado o cómo se desarrolló. Entonces, esa es mi opinión sobre el tema. Hay aquí que tomarlas con cautela, es lo que digo yo las encuestas. sí, aquí me ponen, que aquí me corrigieron, dicen que es el 66%. En torno a esa cifra, por ciento de personas quieren volver a la Unión Soviética, ¿tú no respetarías la legitimidad de esas 66 personas? Claro, evidentemente si son 66 personas que, si eso fuera así, no entiendo por qué no lo hacen, crearan un partido comunista y votaran, o no se tiene por qué llamar partido comunista, aunque se llame partido X y proponga política socioeconómica de corte marxista o marxista-leninista o como lo queríamos definir, no tiene por qué llamarse partido comunista, no tiene por qué, porque en esos países, en Rusia sí, bueno, no sé si se lo permitirían, pero podrían hacerlo. Al igual que hoy en día en España existe el Partido Comunista y existe Izquierda Unida. Las personas pueden No, votarlo, porque gracias a Dios... Izquierda Unida y el Partido Comunista de España, el PSE, no son comunistas, o sea, son socialdemócratas porque no quieren abolir la propiedad privada ni la sociedad de clases, etcétera. O sea, han perdido lo revolucionario que tenían, son tan solo partidos revisionistas. El único, o bueno, no voy a decir el claro, es único, que la porque no es propiedad el único, privada... pero Sí, dime, que perdón, dime que te interrumpí. sí, que el PMLRC, que es el que yo considero el verdadero partido comunista de España, está ilegalizado. Y no está ilegalizado por ninguna cuestión que tú puedas decir, no, es que a lo mejor dentro de ellos proponen un carácter terrorista, dictatorial, etcétera. No, están ilegalizados porque fueron a ayudar a Oriente Medio en una operación, una invasión que hacía la Unión Europea. Ellos fueron ahí en plena solidaridad, pero claro, sin avisar a España de que iban a ayudar. Y tan solo por ello, y obviamente, Desconozco el pues, tema, yo no sí, o desconozco. sea, y por ese tema ha conllevado a que actualmente el partido esté ilegalizado. Les conviene que esté ilegalizado, también te digo, para el Hombre, sistema. yo soy partidario de que a ningún partido político se le debe censurar siempre y cuando no quebrante pues las leyes la primera ley que dije antes, ¿no? La libertad individual de cada persona, que tú hagas un atentado o que mates personas, como por ejemplo hizo la ETA. Yo entiendo que una vez que se traspasa esa línea, sí se debe ilegalizar. Pero por un partido que tenga simplemente ideas y opiniones, aunque difieran completamente de la mía, completamente, aunque estén en las antípodas, no se debe, digamos, ilegalizar. Y eso lo estamos viendo hoy en día con los discursos. La famosa cancelación, la censura a ciertos discursos de odio. Yo no considero que ningún discurso se deba censurar. Simplemente con esas personas que tú consideras que tienen un discurso, pues si es tan genocida, tan fascista, tan tal, debatirles y decirles, vamos a hablar a ver qué es lo que tú piensas. Y con cuanta más gente, mejor. Mientras no traspases esa línea de la agresión, digamos así, cualquiera es libre de pensar, porque ¿sabes cuál es el problema de eso? Que desde que haya una minoría o un sector de la sociedad que se erija como garante de la libertad, ese sector va a intentar censurar a todo aquel que no piense como él. Y eso lo estamos viendo hoy en día. A cualquier persona que disiente de lo políticamente correcto, esa persona automáticamente es barrida. No dejan que piense. Y en muchas ocasiones son pensamientos, pues, oye, que tampoco son no son ni violentos, ni genocidas, ni nada por el estilo. Simplemente son a lo mejor dos posturas como la tuya y como la mía. Simplemente dos posturas que ambos nos respetamos el uno al otro, pero no compartimos porque pensamos que nuestra manera de ver las cosas es más viable. Pero en ningún momento tratamos de censurar al otro. Tristemente eso es lo que nos vemos hoy en día. Exactamente, o sea, si te sales de los dogmas de fe, del feminismo, ecologismo y todo ese tipo de cosas, pues ya directamente te atacan. Difieres Claro, pero yo no ese pienso que punto. eso esté bien. Claro, claro, sí, sí. Claro, pero es el Pero bueno, planteamiento eso es lo que se da que... en la sociedad. O sea, supongo que tú tendrás una concepción distinta y querrás, pues,
plantear tus ideas y puedes estar en ese punto la que estamos debatiendo ahora mismo. Este es el punto. El problema es que lo que estamos haciendo tú y yo hoy en día no es lo normal. Lo normal es desde que tú disientas tirarnos piedras del uno al otro. Ese es el problema. Y por eso pasa lo que pasa, y lo enlazo con lo que estamos hablando, y por eso pasa lo que pasa en Cataluña. Porque ha habido décadas de enseñar una historia que no es real, de enseñar un discurso, etcétera, etcétera. Y aquella persona a lo mejor que simplemente pues le gusta ser español, sin tintes apostólicos romanos, ni católicos, ni franquistas, simplemente se siente español porque sabe que vive en un país, porque puede ser mejor o peor, pero que tiene un nivel de vida decente, que gozamos de una cierta seguridad, que gozamos de un sistema de carreteras bueno, de una sanidad pública que puede ser mejor o peor, pero por lo menos la tenemos y por eso simplemente nos sentimos españoles o agradecemos haber nacido en España. ¿Cuál es el problema? Que desde que una persona diga eso, ya te asocian a que tú eres un facha, qué tal, qué cual, y eso lo que hace es que esas personas se refugien. Y luego lo que van a hacer, o seguramente hagan, es que responden de una manera igual de violenta que los primeros que le estaban acusando. Y eso es lo que ha pasado en Cataluña durante mucho tiempo, que la coexistencia y la convivencia se perdió. Que a los catalanes les dijeron que tenían que ser independentistas, pero no les dijeron por qué tenían que ser independentistas, ni se lo explicaron. Simplemente comenzaron a erguir una serie de argumentos, muchas veces teóricamente e historiográficamente deficientes, y la gente los compró. Ese pienso yo que es el problema. ¿Y tú qué crees acerca del derecho de autodeterminación? Yo el derecho de autodeterminación es que es una cosa muy compleja. Es decir, yo aquí tengo muchos pros y contras. Es como, por ejemplo, al igual que con argumentos como el aborto y demás, tengo pros y contras, sí a favor y en contra al mismo tiempo. Yo creo que toda la población debería, digamos, tener la capacidad de autodeterminación. Pero quizás si esa capacidad, esa demanda de autodeterminación o independencia, lo que están buscando es una mayor, digamos, independencia o perdón, mejor dicho, descentralización político-administrativa, si es realmente lo que estás buscando, porque supuestamente pues, estás en un modelo fiscal que te está perjudicando y tú estás dando más de lo que estás recibiendo, que es uno de los argumentos que se dice en Cataluña, pues lucha a lo mejor por una España federal en la que tú seas completamente independiente dentro de España y puedas implementar tu propia política económica y fiscal sin tener que salirte de un marco superior como es el Estado español. Eso no se habla. Sin embargo, por ejemplo, muchos de los argumentos que tienen los catalanes es que en Andalucía nuestros impuestos y nos roban y se llevan más. Pues igual si ellos lo miraran con más detenimiento, igual sus vecinos del País Vasco, con el concierto vasco y con los privilegios fiscales que tienen ligados a la historia, básicamente, ¿no? A los fueros y demás, pues igual quienes les están robando más son los vascos y no son los andaluces. Pero claro, hay que poner el punto de mira, pues es muy difícil, es un tema muy complejo. Yo pienso que cuando esto se somete a referéndum, debe ser, ojalá, bajo el marco en el que a mí me gustaría, el de una sociedad realmente que esté metida en el tema y conozca un poquito más de cerca lo que está pasando en Cataluña y lo que quieren conseguir. Claro, y por ejemplo, yo sí estaría a favor del derecho de autodeterminación porque venimos en una condición material muy específica y concreta, donde históricamente se ha habido un sentimiento arraigado al independentismo en esta zona. Entonces, intentar anular y legalizar este tipo de partidos o de cuestiones, pues lo que va a hacer es agravar aún más la situación. No es utópico que Cataluña pueda ser independiente. Yo no lo considero así y no solo que pueda suceder, sino que se pueden sustentar en sí mismos. Yo creo que podrían ser una nación perfectamente autodeterminada e independiente. Y esto también me ha ayudado para pensarlo, leer La cuestión nacional de Stalin, en el que definía unos conceptos de nación que iban arraigados a lo que históricamente han sido. O sea, ese pueblo, Cataluña ha convertido en un territorio históricamente, tiene una lengua, unos pensamientos entre sí, pues que se coordinan y que económicamente pueden ser viables su nación independiente. Por eso creo que hay que aplicar el derecho de autodeterminación siempre y cuando una nación tenga la certeza de que por sí misma puede prosperar y claro, ya esto es más si se hace el derecho de autodeterminación en Cataluña, cosa que no sucedería, sería
o por lo menos a corto plazo, lo que a mí me gustaría que sería el socialismo en sí mismo, pero que más allá de eso, el derecho a autodeterminación, desde mi punto de vista, sí sería respetable y concebible en Cataluña. Sí, sí, yo lo vería también en los términos que te comenté antes, yo también lo vería viable, tal y como dije antes. Lo que pasa es que esa visión que tú dices de Stalin en su libro, después hay que aplicarla, intentar contextualizarla en nuestro contexto actual y ver cómo la Claro, podemos implementar, porque es muy difícil, porque pues ya estamos en un punto de la historia en el que los estados están más que definidos, encima tenemos organizaciones supranacionales como la ONU, la Unión Europea. Es muy difícil integrar una Cataluña independiente. No es utópico, desde luego podría suceder. Lo que pasa es que yo pienso que el camino más fácil que tendría Cataluña, viendo que la Unión Europea te ha dicho, si tú te independizas, no te voy a reconocer como Estado del miembro, etcétera. Si yo fuera un independentista catalán, yo lucharía por la independencia total, pero administrativa y política, dentro de una España federal, porque, por ejemplo, con la caída de la Unión Soviética surgen nuevos países, después la guerra de Yugoslavia, todo lo que pasó, pero porque se desmorona un Estado, un imperio, llámalo X, que aglutinaba muchas naciones. Si ahora mismo se desmoronara España y desapareciera España como la conocemos, pues seguramente surgiría una Cataluña, un País Vasco, una Andalucía. Pero tal y como está montado el sistema ahora mismo, pues yo pienso que ese tipo de independencia es inviable. Yo buscaría, por ejemplo, una España federal, en la que Cataluña fuera parte de sí, sí. España, pero políticamente, jurídicamente, independiente. Yo pongo los impuestos que yo quiera, yo tengo todos los resortes del poder. Yo Pienso que también, yo sería lo abogo más, por una república popular y federal. Es lo que por ejemplo, yo, yo defiendo. yo, Entonces, yo, yo también soy partidario de una república. ujú. Y bueno, ya como vamos a terminar ya, porque en nada se va a cortar el directo porque vamos a sobrepasar la hora y después no lo puedo guardar si sobrepasa la hora y no lo puedo resubir. Entonces, si Guárdalo quieres, si quieres y hacemos un repaso rápido de los dos últimos puntos, ¿te parece? dale. Entonces, ¿qué Si hago? quieres. ¿Guardo este directo? Sí, díganle a los pocos que nos están viendo, ya volvemos para que él lo pueda guardar y ahora abre otra vez el directo. Vale. Venga, Venga. perfecto. Ahora lo que íbamos a hablar, básicamente, que ya en la historia lo subí, era sobre los países socialistas. Si quieren dejarnos algún otro país para hablar. A ver, ya se está conectando. Hola. Ahora. Hola. A ver, habla. Que ahora te escucho trabado, ¿eh? Se te escucha entrecortado. ¿Me oyes? Ahora. Te dijiste ahora. Ahora sí te escucho yo perfecto. Vale, vale, perfecto entonces. Sobre Corea del Pues Norte, eso, te lo que estaba escuchando. estaba. Sí, pues claro, por una parte es verdad que en el socialismo decimos que ningún socialismo aplicado en un país concreto debe de ser trasladado a otro país. O sea, yo no puedo hacer ahora un copia-pega de la Unión Soviética y esperar que funcione en España, porque no es el mismo Sí, sí, desarrollo sí. histórico. Entonces, si bien eh, nunca sería aplicable la idea Juche, que es la idea comunista o socialista que tiene Corea del Norte, si bien nunca sería posible aplicarla aquí en España, tampoco la idea Juche desde el punto de vista coreano, si yo fuera coreano, tampoco creo que sea la más apta, aunque tenemos también que contextualizar cómo sea. ¿Me escuchas? Porque se te ve trabado. Hola,
Que ahora no se te escucha nada. Ahora, Me perdí porque no escuché cuando estabas diciendo que evidentemente no puedes extrapolar esas experiencias que se han dado en España, por ejemplo, y pensar que se vaya a implementar de manera claro, correcta. pero también, claro, pero la idea Juche también, los propios dirigentes coreanos han dicho que es como la superación del marxismo-leninismo, que es como la fase superior, cosa con la que yo obviamente no estoy de acuerdo, ni aunque fuera coreano y entendiera el contexto material que viven allí. Sobre el tema de si es una dictadura, ellos mismos, yo no he estado en Corea, no puedo, ni tampoco he hecho un estudio exhaustivo acerca del tema. En su constitución, si bien es verdad, por ejemplo, que se puede, una cosa que sí es perceptible es pues el hecho de que han ido pues de generación en generación desde una misma familia, la familia de los Kim, pues si bien es verdad que ellos recogen que es una democracia y que se vota, cosa que he visto fuentes en las que dicen que es verídico y he visto fuentes en las que dicen que no, tema en el que sinceramente no voy a entrar, pues tenemos que comprender también el por qué este sentimiento de tan arraigado hacia la familia. Y es que la cultura coreana siempre ha fomentado como el... También, por ejemplo, yo tampoco estoy a favor del culto a la personalidad, que es otro tema que en Corea del Norte se lleva bastante. Se lleva Claro. bastante al exterior, el culto a la personalidad. Y también considero que existen falta de libertades personales. Es un país muy hermético también. Pues son esos detalles en los que no puedo estar de acuerdo con Corea del Norte en concreto. Claro, no por el tema de ¿Se, aplicar el... se escuchó Tal ahí? como yo... Sí, sí, ahora te escuché perfecto. Sí, Hola. a ver, habla, que antes se te escuchó como medio trabado. Ahora, a ver. Dos variantes del marxismo. Se aplicó la marxista-leninista, la maoísta, la de la dinastía de los Kim, la castrista, la chavista, etcétera. Pero nunca digamos, instauró un régimen marxista tal y como Marx lo pensó, porque no lo aplicó Marx. Esa regla de tres, en aquellos países donde se han aplicado políticas liberales o capitalistas, tampoco podemos decir 100% puro, porque no se aplicaron sus ideales. Entonces, esas variantes han aplicado políticas comunistas en mayor o menor grado. ¿Qué es lo que pasa? Que en el tema de la dinastía de los Kim en Corea del Norte, tú si analizas cómo es esa estructura socioeconómica que impera en ese país, pues evidentemente yo por lo menos no la puedo denominar de otra manera que no sea autoritaria. ¿Por qué? Porque es un régimen que para empezar no permite el multipartidismo, no permite la prensa libre, no permite la libertad de movimiento, de asociación, de sindicalización. Entonces, claro, cuando un país no tiene esa serie de premisas democráticas, yo pienso que no se puede denominar como un país democrático por mucho que diga que es un país democrático. Por eso de ahí viene la definición mía. Y Comprendo. luego, por ejemplo, si miramos el modelo económico, nada Eh, más hay que ver, nada más hay que ver cómo bajo el marco del comunismo, nada más hay que ver cómo se ha desarrollado China y cómo se ha desarrollado Corea del Norte. Formalmente, China todavía es un país comunista. Tiene el Partido Comunista con su órgano interno, con su jerarquización y demás. Pero evidentemente, si nosotros analizamos pormenorizados cómo es la economía china, desde las reformas de Deng Xiaoping, no podemos decir que China tenga una economía encorsetada o no sea una economía de mercado, porque es todo lo contrario. Pero luego, por ejemplo, si miramos el otro opuesto, que es Corea del Norte, pues sí vemos esa serie de premisas de economía planificada y encorsetada. Y luego si comparamos el desarrollo de un país con el desarrollo de otro, yo pienso que está claro. claro, también son países muy distintos. O sea, China es el país con más población del mundo. Es normal que dentro de tenga más producción, por tanto tenga
más desarrollo, es algo completamente normal. O sea, cuenta con Sí, pero por esa regla de 1.300 tres podría tener millones de más paro habitantes. O también, sea, porque tiene más población. pero Yo estoy claro, pero a hablando ver, también te digo, en niveles de desarrollo económico, teniendo en cuenta las diferentes estructuras y la capacidad y la población que tienen los dos países. Es decir, independientemente de que sí, China sí, a tiene ver, mucha más población pero que España, nosotros podemos saber los indicadores. sí, 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 sí. También te digo acerca de China. China ahora mismo, por lo que he estado leyendo e informándome, está en una etapa de transición hacia el socialismo. Tenemos que tener en cuenta también, por ejemplo, que la Unión Soviética se dio la conocida NEP. ¿Se me escucha? Ahora se te escucha trabado, ¿eh? Ahora se Hola, ¿se me oye. escucha? Yo ahora creo que te estoy viendo bien. Sí, ahora sí. Ok, pues lo que Vale. estaba diciendo, que China ahora, al igual que en su momento la Unión Soviética mediante la NEP estuvo en una transición hacia el socialismo, pues China está en otra transición hacia el socialismo. ¿Tardará más, menos tiempo? Pues no podemos predecir el futuro, pero lo que está claro es que se están llevando, mediante la economía planificada, se está redirigiendo la economía y las relaciones sociales dentro del país hacia lo que va a ser el socialismo, pues si se entiende como el socialismo científico en sí mismo y más puro, y no este socialismo de mercado, que es el que existe actualmente, que es tan solo una transición para desarrollar el país. Y una vez el país esté desarrollado y esté en las condiciones materiales óptimas para poder ya asentar las bases de un país socialista al 100%, pues se dará. ¿Se escuchó? Que se llama Alexander Dux y intentó implantar un socialismo de rostro humano, más democrático, más tal. Y al final ese episodio acabó con la invasión de las tropas del Pacto de Varsovia y del Ejército Rojo para evitar que se produjeran esas reformas. ¿Qué es lo que pasa? Que desde la reforma de todas las empresas nacionalizadas, por ejemplo, uno de los grandes ejemplos es que Apple embalsa sus móviles y sus portátiles y todas sus cosas en China. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo considero que desde que China abandone consumir, van a poder producir, van a poder ahorrar, y eso al final es lo que mueve la economía de un país. La economía de un país no la mueve un Estado que no genera dinero, porque los Estados no generan dinero. Los Estados gestionan el dinero que le han quitado a los contribuyentes a través de impuestos, pero no genera dinero, lo gastan y lo redistribuyen. El problema es que en la mayoría de las ocasiones no lo redistribuyen como deberían. Sí, a ver, entonces, tu opinión acerca de China y su aparente socialismo o transición hacia el socialismo que están viviendo es que realmente van a llegar. Es Vamos que a ver de eso aquí a... es, claro, es que eso es como vaticinar lo que no ha pasado, intentar adivinar. Yo lo que creo que China va, Ya, ya, pero podemos... pues digo lo que yo pienso con China en las próximas décadas. China ahora mismo lo que está dedicándose a hacer es a invertir en África y en comprar empresas en Europa que se han venido abajo a través de, bueno, llevan mucho tiempo haciéndolo, pero ahora con lo del tema del COVID, muchas empresas que han sido deficitarias las están comprando. De hecho, desde lo vi hasta hace, no muy, hace un par de días. Hasta ahora
Estados Unidos tenía, creo que era el 70% de las patentes mundiales que se hacían cada año, porque hay una organización que mide todas esas cosas. Pues ese puesto ya lo reemplazó China, de las patentes que se crean. Estados Unidos durante, pues, tiempo. Claro, claro, aquí dice, ¿se escucha? Sí, yo te estoy escuchando. Ok, Su que aquí finalidad Iván es el nos dice comunismo. que Xi Jinping, claro, o sea, ellos mismos están planificando y redirigiendo su economía hacia la sociabilización, o sea, un Sí, régimen sí, pero igual que lo hizo socialista Fidel Castro, y puro. Fidel que lo hizo, y igual que lo hizo Chávez. Otra cosa es que lo consigan, el papel lo aguanta todo. No, no, si por ahora te puedo decir, y tomando como ejemplo lo que fue la NEP en la Unión Soviética, que el proceso se está dando y tenemos que entender la historia como lo que es la dialéctica de la historia, todo es un Exacto. proceso. Sí, por Y al proceso estoy este, pues le quedará lo que le tenga que quedar para poder desarrollar las condiciones materiales para que se dé el socialismo. Iván Ahora, ¿se escucha que se y te corta demás. un poco? Hola. ¿Mm? Que supongamos que China está en esa transición hacia la consecución de un comunismo, etcétera. Ahora vamos a analizar cómo es su modelo socioeconómico. ¿Su modelo socioeconómico está más cerca de una economía planificada comunista o una economía de... Claro, pero compara la economía de China hace 10 años y compara la economía de China ahora. Es un proceso Claro, claro, todo. es que eso es lo, Está, es que eso es ahora lo tienen bonito, es lo que que se eso es llama lo el socialismo de mercado. ¿Sí? capital ¿Habla? poder de una empresa y operar en China. Y eso, tal y como yo lo entiendo, no se asemeja a lo que es el comunismo. Claro, pero esto, Nada, por nada eso más tenemos que ver cómo es un opera proceso. Xiaomi. Lenovo es una Tenemos empresa que, de portátiles número uno en ventas en el al, mercado. Y es China. al socialismo no se Y lo, llega de la noche a la mañana. O sea, es un proceso, esto ya ha ocurrido en otros ejemplos históricos. Y lo mejor para sentar unas bases socialistas sólidas y consistentes para que China pueda determinarse como el país más influyente, si se quiere, del mundo, es pues mediante un proceso que se va a dar y se está dando. No podemos ver la China de hace 10 años con la China de ahora porque la economía planificada que están llevando a cabo está llevando un cauce hacia el socialismo. la economía de China Ya, de hace 10 años sigamos. no es la misma que ahora. Hola, ¿se me escucha? Sí, Digo que como bien afirmas, la economía de China no es la misma ahora de hace 10 años. Entiendo que lo que quieres decir es que ahora mismo China tiene una economía más saneada, más poderosa, y eso se ve reflejado en unas mejores condiciones socioeconómicas de su población, ¿no? claro, claro. Y aquí Estamos de acuerdo. no. Vale. Y mi pregunta es, ¿cómo se ha conseguido eso? ¿Mediante qué mecanismo se ha conseguido esa mejora de las condiciones socioeconómicas de los ciudadanos chinos? Mediante políticas capitalistas y liberales. En el momento en el que China ha dejado que empresas extranjeras operen, que sus productos se comercialicen en todo el mundo, ser el primer exportador de, sobre todo, tecnología, junto a otros países asiáticos. En el momento en el que China ha entrado en ese juego, cuando China ha mejorado socioeconómicamente. Claro, Que pero es luego a que lo mejor el PIN... Perdón, China, dime. sí que eso, que China por eso está llevando un proceso, está encauzando las condiciones materiales en las que se está desarrollando para llegar al socialismo. Mediante el China capitalismo. cada vez es más socialista que lo que podría ser hace unos años.
está encauzando su economía y por ahora está viendo cada vez, como vemos, la economía china sigue aumentando a pasos agigantados en medida en que se va cada vez, en estos últimos tiempos, se va separando cada vez más del libre mercado y se va juntando, ahora está en un socialismo de mercado, que es como se podría denominar, y, y este crecimiento económico va a conducir hacia el socialismo. Y aquí nos decía Yo Iván, no, si, o sea, bueno, yo no si me permite. considero personal... Perdón, dime. Sí, lo leo. Ah, sí, lo estabas leyendo, sí, que China no privatiza su economía. En cambio, Chávez desde un momento nunca tuvo ni marcó unas directrices hacia el socialismo, sino Chávez nunca tuvo esa planificación que puede tener China, ni ese encauce económico hacia un socialismo, sino que es más, aquí nos lo pone Iván, que el Mira, peso sí, dos de la cosas. economía privada es muy fuerte en Venezuela. Sí, habla. Claro, dos cosas sobre lo que estamos comentando. Primero, fíjate si yo considero que China, no, lejos de estar abandonando una economía de mercado, se está metiendo más en una economía de mercado, que por ejemplo Estados Unidos y Donald Trump han tenido que ponerle aranceles a China. De hecho, no hace mucho lo volvió a anunciar, cierto proteccionismo frente a los productos chinos. Si tú necesitas poner proteccionismo sobre los productos chinos, es porque los productos chinos están llegando a tu territorio y la gente los está comprando. Aquí dice Iván que dice que se permite la inversión extranjera y que tú creas una empresa, pero si sigue las directrices del partido y si no hace lo que el partido te diga, te quitan de director de la empresa. Es que eso es el expropiarte de que no hagan lo que ellos quieren. Y se ha visto en todos los lados donde se desarrolló. En el momento en el que tú no sigas las directrices del partido, te quitan la empresa. ¿Qué país democrático y qué país libre es ese? En el que desde que tú no Pero es sigas que, pero es que por eso, tú has pagado. porque el partido, claro, pero es que el partido lo que está haciendo es que es eso, el partido es el colectivo, el partido es la masa de gente. Entonces, lo que está buscando es sociabilizar los medios de producción. Ya los que estaban instaurados como grandes potencias en China, grandes empresas, las está cada vez sociabilizando más y lo que está permitiendo que sea, ahora, Empieza, te perdí, ¿eh? Empieza porque vale. te perdí completamente. Vale, que el Partido Comunista Chino es la masa de los proletarios y campesinos chinos y obreros, y lo que están buscando es direccionar la economía hacia el socialismo. Y lo que están haciendo es que es eso, o sea, las grandes empresas que ya existían en China las están cada vez sociabilizando y lo que están permitiendo que se desarrolle privadamente son los sectores de la economía que menos repercusión tienen en el país. Las pequeñas empresas están dejando que ahí sí se tenga la propiedad privada, pero que tarde o temprano va a ser también abolido. Es que de eso se consta el Yo no estoy de socialismo. acuerdo en esa afirmación, porque las pequeñas empresas, que son el grueso, las pymes, las pequeñas y medianas empresas, son las que realmente llevan el peso de los países. Tú coges a todas las grandes empresas de un país y las pones en comparación con las pymes, que son la gran mayoría y el grueso industrial, y estamos hablando de bares, ferreterías, todo este tipo de locales más pequeños, esos son realmente los que sustentan la economía de un país, considero. En el caso de China, es que China tiene una economía de mercado, evidentemente, porque le reporta beneficios, pero no se comporta como un país democrático. Tú en el momento en el que tú tengas un partido, un único partido que no permite otros partidos, y que a las empresas privadas que se instauran en tu territorio, en el momento en el que no operen como tú quieres, se las quitas a la gente, las expropias, es que eso no es respetar la libertad del individuo. Es como si yo voy a China ahora mismo y creo una empresa, me gasto 50 millones de euros y al día siguiente la quemo. Es una tontería, es una Claro, pero tontería. es que, Si es mi dinero y yo quiero hacerlo, ¿por qué otra persona me tiene? Era lo que quería hacer Podemos con Nissan. Nissan cerró su fábrica. La izquierda ardió. Hay que nacionalizar la fábrica. Vale, tú puedes nacionalizar la fábrica, pero es que resulta que la marca Nissan no es tuya. Y tú no puedes fabricar coches de la marca Nissan. Y en el momento en el que tú construyas coches de la marca Nissan, te va a caer un puro porque tú no puedes hacer eso. ¿Qué es lo que pasa? Que esas políticas y esos discursos llegan a la gente y les llenan a la gente. Y vamos a nacionalizar, pero cuando la nacionalices, ¿qué haces? Si no puedes construir coches. claro, Ese pero es es el que problema que veo yo.
Pero claro, pero es que tenemos que entender eso de China. O sea, el Partido Comunista Chino es el partido del conjunto, de la masa china. O sea, es la propia Porque gente no la que pueden elegir está. a otro. No, pero pueden llevar a cabo sus ideas propias y personales dentro de la dirección del país. O sea, los que conforman el partido, mira, dentro del Pero Partido analiza esa Comunista frase. Chino hay varias Analiza facciones esa y frase. pensamientos, no solo el marxismo, hay liberales desde la unión de las tres clases sociales dentro del partido. Exactamente, o Pero sea, analiza, pero analiza esa frase que acabas de decir. Pueden hacer lo que claro, quieran dentro de pero los es que, márgenes del partido. Y si yo me quiero salir de pero, esos márgenes del partido, pero es que ahí en el Partido Comunista Chino, no sé, o sea, y en China vamos a entenderlo como su política no es la misma que hay en España. Aquí se eligen a partidos, no, no a no. personas. Allí se eligen a personas. ¿Entiendes? A ver, aquí por el tema de las listas cerradas, ¿te refieres? ¿El qué? Estás diciendo que aquí no se eligen personas, se elige una lista por el tema de las listas cerradas. Aquí los que gobiernan son los partidos con sus ideas en oposición a los otros partidos. Aquí los que Claro, gobiernan son las ideas de la gente. Es la gente, la misma claro, gente, pero es que la la gran que... diferencia, sí, pero disculpa, la gran diferencia es que yo aquí mismo en España, tú y yo ahora mismo, si pusiéramos, convencemos a la gente, etcétera, y conseguimos un cierto apoyo, tú y yo podemos crear un nuevo partido político. En China yo no podría hacer eso. Tú aquí podrías, tú ahora mismo, con tus seguidores, podrías hacer un partido comunista marxista y te puedes presentar a las elecciones, que te voten es otra cosa. Yo en China, yo no puedo hacer un partido liberal, yo no puedo crear un partido nuevo con una sede e intentar convencer a la gente. Y Pero no tú puedo eres, ir a los debates. si tú eres liberal y te alistas en el partido chino, pues entonces tú puedes ser liberal y defender tus posturas liberales y ver si dentro del mismo partido tus ideas van calando. ¿Por qué? Porque Pero, es la persona la que tiene la idea y la que la va expandiendo dentro del territorio es que y va exactamente a... eso fue lo que le pasó, es que eso fue exactamente lo que le pasó a todos los dirigentes reformistas de la Unión Soviética. Primero a Nikita Khrushchev, a Yuri Malenkov, a Gorbachev, a todas esas personas que intentaron democratizar el régimen, las facciones conservadoras del partido se las quitaron de encima. Y a Gorbachev en un momento lo pusieron en 1985 el Politburó, porque era una persona joven, con estudios, que no representaba la camada de 1917. Ellos lo que querían era renovar la imagen del régimen, pero evidentemente no querían cambiar los resortes que conformaban el régimen. Y cuando Gorbachev emprendió la perestroika y la glasnost, las facciones conservadoras se lo opusieron. Y ahí vemos la pugna que tuvo con Yuri Bezmenov al final. Entonces, Claro, claro, a mí eso me... y vemos cómo acabó la Unión Soviética, fragmentada. Es que, Claro, claro, evidentemente, porque es que ya tenía una estructura socioeconómica esclerótica que durante 60 años estuvo teniendo rendimientos decrecientes. Y y ayer mira, justamente, perdón, cuando tuve el debate con Iván, que es verdad que me enseñó una gráfica en la que la ingesta calórica de las personas de la Unión Soviética era mayor a la de Estados Unidos, yo solo comenté con otras personas y estuve buscando un poquito, que tú tengas una ingesta calórica mayor no significa que estés mejor alimentado. Si yo me como un bote de mayonesa así, yo estoy comiendo más calorías que tú, pero no estoy más sano que tú, no tengo la diversidad de alimentos que tendrías tú. Esas gráficas a mí me valen cuando de me todo, enseñes qué comía la gente, y eso no se analizó ahí. claro, te la puedo enseñar. O sea, yo tengo gráficas de la Unión Soviética y tengo una en Y aquí específico tengo y unas también cuantas también. un informe de la CIA decía que la dieta soviética no solo en ingesta calórica podría ser superior a la de Estados Unidos, sino que decían también que era más variada que la de Estados Unidos, la misma CIA. Podemos todos esos datos, las gráficas, yo ahora no las puedo poner aquí porque yo no sé cómo ponerlas, pero si quieres las No, podemos ver yo en en otro todo caso las momento y tal. enseño, pero y sí, las puede subir incluso. Pero entonces, ¿cómo se explica que la Unión Soviética tuviera que importar grano de Estados Unidos? O que tengo la frase aquí, página 469 del libro El corto siglo XX de Eric Hobsbawm. La tasa de crecimiento de esperanza de vida en Polonia y Finlandia se estancan, mientras que en Occidente siguen creciendo. Y él literalmente dice explícitamente, eso responde, y no lo estoy leyendo, lo puedo poner aquí si me deja, dame un segundo nada más. Bueno, te lo voy a decir directamente. Eso responde a que en Occidente se salvaban vidas que en el este
no se podían salvar. Es decir, el occidente capitalista proporcionaba una serie de escenario socioeconómico que permitía a las personas de allí desenvolverse mejor y tener un nivel de vida más alto. Y eso se transmitía en mejor salud, en mejor calidad de vida y en un aumento de la esperanza de vida. Y esa fue la realidad que se impuso en Europa durante el telón de acero. Pero a ver, aquí eso fue lo que tuvo que hacer la Unión Soviética. Tenemos que contextualizar qué es el verdadero. Para mí el socialismo en la Unión Soviética como tal murió cuando murió Stalin. A partir de ahí lo podemos ver hasta la fragmentación completa de la Unión Soviética, como ya se toman medidas reformistas a partir de ahí y revisionistas. Dependiendo en qué periodo, porque con Brezhnev se volvió el conservadurismo duro. De hecho, Brezhnev era partidario del anterior. Es dependiendo del líder que estemos analizando en cada momento. Pero es que, por ejemplo, a mí una de las cosas que suelen decir los socialistas es que mucha gente dice, el comunismo mató a no sé cuántos millones de personas, ¿vale? Pero la respuesta normalmente es, pero es que el capitalismo ha matado a no sé cuántas personas, y las guerras, y todas esas guerras que han matado a millones de personas, normalmente se le asocian al capitalismo. Ahora vamos a analizar una cosa, la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién empieza la Segunda Guerra Mundial? Alemania, ¿no? Hitler. ¿A qué partido pertenecía Hitler? Al nacionalsocialismo. ¿Por qué esas muertes, millones de muertes y genocidios se le apuntan al capitalismo? Pero y termino y no te interrumpo. Termino y no te interrumpo, disculpa. Si nos vamos más allá, incluso en el 39, antes de que empezara la guerra, Stalin firma un pacto con Hitler a través de su primer ministro. El famoso pacto Ribbentrop-Molotov. En ese pacto, en sus cláusulas, se establecen una serie de cosas. La primera es el reparto de la Europa del Este, ¿vale? Y el segundo, entre ellos, es el Tratado de no Agresión, evidentemente, y en el que las repúblicas bálticas, Lituania, Estonia y Letonia, van a pertenecer a la Unión Soviética. Y eso no se sabía, eso se hizo mediante secreto. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llega Gorbachev y empieza a promover la Glasnost, que es la apertura política, los archivos del KGB se empiezan a investigar y sale a la luz ese pacto. Y las naciones de las repúblicas bálticas, que estaban duramente sometidas y que tenían un sentimiento antirruso muy, muy, muy fuerte, cuando salió ese documento a la luz y vieron que su invasión no estaba legitimada, fue cuando en 1989 esa gente comienza la revolución por independizarse. Una revolución justamente que fue la más pacífica de la historia, porque consiguieron unir las tres repúblicas mediante una cadena humana dándose la mano. Entonces, yo lo que veo es que allí donde llegó la Unión Soviética, llegó y la gente quiso deshacerse de lo que impuso. Esa es mi postura, hermano. A ver, vamos a partir de lo primero que dijiste, que es de los nazis, de nacionalsocialistas. ¿No? ¿Tú verdaderamente piensas que Hitler era socialista? En el Mein Kampf, hasta Hitler habla de la propiedad privada y cómo hay que abolirla. Lo que pasa es que primero habla de la raza. Eso, por ejemplo, lo dice Antonio Escotado en una entrevista con el mismísimo Pablo Iglesias. Pero, Hitler, cuando llega al poder, lo primero que hace es cartelizar las empresas y controlar la producción. ¿De qué es más propio eso? ¿De una economía libre o de una economía planificada? Sí, pero ¿a costa de qué? A costa de beneficiar a los grandes capitalistas. Hitler nunca abolió la propiedad privada. Es más, esta se fomentó. No, es que no llegó, es que no lo dejaron. Pero es que durante su mandato, pero no lo dejó, él tenía el poder absoluto y lo que hacía era básicamente enriquecer a la burguesía de esa época. O sea, claro, pero es que tú ten en cuenta que Alemania viene... El régimen nazi era un régimen económicamente capitalista y eran antimarxistas, como aquí pone Iván. Si eres antimarxista, no creo yo que seas muy socialista, la verdad. Y decir que privatizó. En ese punto podemos estar de acuerdo, pero ¿cómo se explica entonces la nacionalización de empresas por parte de Hitler? Es que tenemos que tener en cuenta, ¿vale?, que Hitler estuvo poco tiempo en el poder, relativamente poco, a mí me hubiera gustado que fuera menos, pero es que Alemania viene de la Primera Guerra Mundial, el periodo de entreguerras, y luego automáticamente, en vez de reconstruirse, se tiene que meter otra vez en una economía de guerra para prepararse para la segunda, porque las aspiraciones de Hitler eran expansionistas.
Y lo único que hizo que la Unión Soviética entrara en la guerra en contra de la Alemania nazi fue que Hitler intentó invadir la Unión Soviética. Fue lo único, que Hitler rompió el pacto. Porque el miedo de Stalin era que en 1905 Rusia ya había perdido una guerra con Japón, la guerra ruso-japonesa. Y cuando sale Hitler y alza Alemania, a Rusia le podían haber hecho la pinza, por un lado con Japón, que ya estaba en conflicto, y por abajo. Entonces lo primero que hace es buscar un aliado, y salía con él. Y es por eso por lo que Hitler rompe el pacto, por sus aspiraciones imperialistas y demás, es por lo que se rompe el pacto de la Unión Soviética y la Alemania nazi. Exactamente, aquí pone que la nacionalización de empresas se debe a la expulsión de los judíos que las gestionaban. Exactamente, existían judíos que tenían sus empresas y lo que hizo Hitler, las expropió por el mero hecho de ser judíos, pero no significa que las nacionalizó y que iban a estar en manos de los obreros, ni mucho menos, sino que se las expropió la nacionalizó por motivos diferentes. A los judíos para dársela a los alemanes. Claro, pero es que evidentemente estamos hablando de una dictadura y de un país que no es democrático, que pone volvemos a lo mismo, lo de pero China. No socialista. China, ¿perdón? Pero no socialista. No, o sea, y económicamente no fue un país comunista. No fue un país comunista, pero es que eso iba. Si vamos a la manera de actuar, yo pienso que la Alemania nazi se asemeja más a una economía planificada que una economía libre. De hecho, si hubiera sido una economía libre, digo que si nos vamos a la práctica, yo no digo que que Alemania fuera un país comunista, no lo fue ni socialista, pero sus prácticas se asemejan más a las economías planificadas comunistas que a las economías libres. No, la verdad que no, pues en la economía planificada no existe la propiedad privada. Gran diferencia, y tampoco existe la burguesía, cosa que a ver, en Alemania sí existía. La propiedad privada sí, no existe para el individuo, pero la propiedad privada existe en manos de todos los obreros. La única diferencia es que en este caso la encarnaba el Estado. Claro, en la Alemania nazi, la propiedad privada para enriquecer los bolsillos de la burguesía, en el socialismo. Claro, pero es que al igual que la Unión Soviética. En la Alemania nazi sí existía. Claro, pero es que, por ejemplo, igual que la Unión Soviética, ¿existía la propiedad privada? No, era del Estado. Sí, y a causa de eso se crea una estructura socioeconómica deficitaria. Sí, porque lo que resulta que es que cuando la economía la intentas planificar desde una oficina o un solo presidente o un dictador, lo que pasa es que tú creas un tejido industrial que es improductivo. Y eso es lo que le pasaba a las empresas de la Unión Soviética, que ponían empresas sin ninguna lógica de integración industrial. O, por ejemplo, no hacían tampoco estudios de mercado, no aprovechaban las ventajas comparativas, no aprovechaba nada de los mecanismos de mercado. Y eso fue lo que terminó la economía de la Unión Soviética. Pero la economía de la Unión Soviética en todos sus años fue próspera, y eso lo podemos ver en los datos. A partir de los 70 se produce una ralentización económica, y en los 80 se torna en una crisis económica en la Unión Soviética. Y eso lo vemos en su descenso del PIB, desde los 80 hasta el 91. Aquí nos dicen que Iván dice una cosa interesante, que es que los nazis tomaron políticas proteccionistas, como hizo en la época de Estados Unidos. Claro, es que yo estoy en contra del proteccionismo, y los liberales estamos en contra del proteccionismo. Por eso cuando la gente dice, el liberalismo y tal... El proteccionismo es capitalista. No, el proteccionismo es tú ponerle un impuesto a los productos que vengan hacia tu territorio para encarecerlos más, para que la gente compre tus productos en lugar de otros productos. Eso es contrario al libre mercado. Eso es todo menos libre mercado. Pero está bajo el régimen capitalista. Ya, sí, si lo quieres llamar... Si tú actúas protegiendo tu producto interior, o actúas liberando... Llámalo como quieras, pero no lo llames capitalismo, porque eso no es capitalismo. Sí, o sea, el capitalismo sí, porque responde a unos modos de producción y unas relaciones sociales propias del capitalismo. O sea que vamos para entendernos, ¿vale? Los liberales o los capitalistas estamos a favor del libre mercado, ¿no? Entonces, en un sistema en el que un Estado le pone impuestos a un producto, eso atenta contra el libre mercado, pero es capitalismo también. Entonces, ¿qué es lo que dicen los liberales? Libre mercado significa no imposición de impuestos, ni aranceles, ni proteccionismo, ni nada por el estilo. Los regímenes donde se aplica el proteccionismo
llámalos como quieras, pero yo pienso que no se pueden llamar capitalistas porque eso no es capitalismo. Al igual que lo que pasó en la Unión Soviética, no es marxismo, como dijimos antes, es marxismo-leninismo, una variante que se aplica. No es al Y es la 100%. variante. Claro, claro, pero es que el marxismo-leninismo también es lo que apoyo yo. O sea, si podemos establecer que el marxismo-leninismo es la ideología, lo que aplicó, por ejemplo, y en lo que la Unión Soviética más se desarrolló desde mi punto de vista fue la época estalinista, que es una época, no es una ideología. Y aquí Se nos están industrializó. poniendo de... Sí, 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 sí. Si aquí pone que Hitler en ningún momento expropió las fábricas de Krupp, bueno, no sé hablar alemán, lo siento. Ninguna de esas empresas de Cartelizó, armas. yo me expreso mal, cartelizó, y lo dije antes también, cartelizó las empresas y fijó y controló la producción. Y evidentemente toda la enfocó a la industria armamentística, que era lo que le interesaba. Ahí libertad pero, económica y pero con libertad la propiedad empresarial había privada. poca. Pero con la propiedad privada. Sí, 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 Claro, sí, ese es pero es lo que estamos capitalismo. hablando, Y con las y lo que estamos relaciones hablando, y lo y de China que es, te permito tu empresa mientras hagas lo que yo quiero, mientras produzcas tal y como yo quiero. ¿Qué es eso entonces? Antes era el camino hacia el socialismo, ahora si lo hace claro, la Alemania nazi, ¿qué es? lo de la Alemania nazi era simplemente el control de Hitler y de la alta burguesía sobre los medios de producción, pero eso no es lo que quiere China, ni mucho menos. China está encauzando Pero su economía hacia el socialismo en el que la masa, los proletarios, sean los poseedores de los medios de producción. Eso en la claro, Alemania nazi justo, no se llevaba a cabo, ni mucho menos. vale, justo en este ya antes nos pusieron que China permite la inversión privada, pero en el momento en el que tú no sigas las directrices del partido, esa empresa se te quita. Hitler, tal y como lo estamos planteando ahora, supuestamente permitió la propiedad privada, pero controlaba la producción y cartelizó a las empresas. Y del momento en el que tú no hicieras eso, evidentemente de la empresa te la quitaban, porque él era el líder, ¿no? ¿En qué se diferencia una de otra? En que una fomenta la propiedad privada y en este caso en manos de la alta burguesía y la burguesía alemana, no la burguesía judía. Supeditada Y al Estado. sí, pero ¿para proteger el qué? Sus intereses, claro, como China, pero es que está Pero supeditada es al que Estado no, una pero es vez que en más. China no protege los intereses de la burguesía. No mantiene No, no, no. el modo de producción capitalista, ¿no? En China lo que quieren es sociabilizar para que el que tenga el poder sea el pueblo, no la alta burguesía como en la Alemania nazi. Y en eso se Yo no, distingue. Lo yo no lo que comparto en esos términos. Yo sinceramente pienso que allá donde las políticas capitalistas, las variantes de las que estamos hablando, por un lado las marxistas-leninistas o por otro las que estamos hablando del capitalismo, allá donde se aplicaron las políticas liberales, todos los países fueron prósperos y salieron adelante. Y en aquellos países donde se aplicaron las variantes del marxismo, lo que hubo fue miseria. Y la evidencia histórica está ahí. ¿Y cuál es la evidencia? De hecho, la evidencia es que entre el 45 y el 73, la Europa Occidental creció a tasas chinas, eso quiere decir al 5% de su PIB se incrementó 5 veces hasta la crisis del petróleo y las sociedades de la Europa capitalista fueron prósperas y pudieron comprar bienes de consumo, irse de vacaciones, comprarse coches y etcétera, y en la Europa del Este la gente no tenía ni libertad de prensa, se pasaba hambre y no tenían libertad de movimiento. Y Se eso se pasaba hambre, expresó. pero la ingesta calórica de la Unión Soviética era superior a la de Estados Unidos. Y la CIA decía que Pero es tenían que, y la CIA decía que tenían una dieta más equilibrada. Entonces, pero es que, hambre no se es que pasaba. volvemos a lo mismo. No, es que volvemos, sí, sí, hombre, nada más hay que ver el Holodomor y todas las que hubo después. De hecho, tengo, Pero, y es pero que el claro, justo lo Holodomor, apunté, el es Holodomor, que justo lo apunté antes. Mira, este pero, libro, que lo tengo aquí, está hecho por la Universidad de Oxford. Está hecho por 38 profesores de todo el mundo, ¿vale? La historia del comunismo. Profesores de China, profesores de Suiza, profesores de todas las partes del mundo, y lo vemos aquí puesto. Uno de los capítulos, página 409, sobre comunismo y hambruna. Se pone una tabla muy bonita en la que empieza a hablar de todas las muertes que hubo por inanición en la Unión Soviética, pero no solamente a causas directas, sino indirectas como las naturales, por ejemplo, por sequía. Y es muy interesante lo que dice. Dame un segundo nada más, porque te voy a contar algunas, pero no solamente las que están a causa de la sequía. Simplemente pero, durante la guerra civil murieron entre 10 y 14 millones de personas. Entre el 31 y 33, los años del hambre, como aquí lo llaman, ahora lo veremos porque está en inglés, entre 6 y 8 millones de personas. hablamos del Holodomor.
No, 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 en la Unión Pero, Soviética en general, los años del vale, hambre, porque los años es que el Holodomor fue producto de la colectivización de las tierras. No sé si se ve aquí, no sé si se está viendo bien. en Yo total, recomiendo este ¿cuánto? libro a todo el mundo, la verdad, porque es un libro bastante serio, está bastante bien hecho, lo dejo por aquí por si alguien lo quiere ver. Es densito, es ancho y está bastante bien, la verdad, yo lo recomiendo. Pero a ver, ¿cuántas personas entonces murieron en esa época en la Unión Soviética? Aquí te lo miro de nuevo. En los años del hambre del 31 y del 33, estimado entre 6 y 8 millones de personas, no solamente en ¿Y Ucrania con el cómo, Holodomor. pero ¿y cómo entonces pudo ir la población de la Unión Soviética, cómo pudo ir siempre en aumento? Si se mueren 8 millones de personas, yo creo que hay una recesión en cuanto a Claro, la... pero es que eso es una coyuntura, la gente sigue naciendo, es decir, en la Segunda Guerra Mundial murieron millones de personas y el mundo no se acabó, la gente siguió pariendo. Claro, pero se nota, si hacemos una gráfica de la población, se nota el receso. En Sí, sí, cambio, evidentemente. pero en Es la que tú Unión ves la Soviética... historia de Europa del siglo XX, tú ves la historia de Europa del siglo XX y verás decesos en los años de la guerra, del 19 hacia atrás cuando se produce la primera y en el 45 cuando acaba la segunda y evidentemente hay decesos, pero es que después hay repunte. De hecho, las sociedades que sobreviven a la guerra son las más prósperas y las que más riqueza creen, porque cuando se destruye todo durante la guerra, lo que viene después en la reconstrucción es lo que da dinero, porque como se ha muerto tanta gente, los poquitos que quedan van a tener muchos puestos de trabajo y va a haber una demanda de mano de obra. Esa es la gente que mejor sale después de una guerra. Después de una guerra siempre viene una bonanza económica. Luego, evidentemente, se Claro, frena, porque, porque no pero puedes... las guerras en muchas ocasiones son por cuestiones capitalistas, es decir, las guerras son la destrucción de las fuerzas productivas. Hombre, yo pienso que las guerras responden más a apetencias de gobernantes que al capitalismo, porque al capitalismo no le interesa que haya guerra, porque cuando hay guerra no Sí, se consume. sí, no, pero para salvar la economía después de una recesión económica, la guerra es la destrucción de estas fuerzas productivas inútiles y la redirección de la economía, en este caso una economía de guerra, y posteriormente poder seguir realzando la, la actividad económica. No hay más que ver Es que el que problema de la guerra es que es el... La Perdón. Primera Guerra Mundial es la guerra del imperialismo. El imperialismo es la fase superior del capitalismo, que se da mediante la monopolización y la imposición de unas naciones frente a otras, en términos Sí, económicos bueno, y políticos. Entonces, es que esa es otra. Si lo hacen que los países que son capitalistas se llama imperialismo, pero si lo hace la Unión Soviética, como hizo en media Europa y en partes de África y el Próximo Oriente, se llama internacionalismo. El problema de la guerra, cuando se da la guerra, simplemente se beneficia un sector, que es el sector armamentístico. Pero con las sociedades de consumo y las economías modernas actuales, son muchos más factores los que se benefician. Y de hecho lo vemos. Si ese sistema capitalista produjera más guerras, ¿por qué no se han producido más guerras en Europa desde el 45? Supuestamente para salvar la economía de los países. pero a ver, tenemos que tener en cuenta de que las guerras se dan cuando ya entra en su máxima contradicción el sistema capitalista en sí mismo, es decir, posterior al imperialismo. Es cuando O sea que la guerra es por motivos nacionalistas. se destruyen las fuerzas productivas. A ver, no estoy hablando de todas las guerras, estoy hablando Claro, pero es que muchas veces los comunistas aglutinan todas las muertes del mundo y de la guerra y las achacan al capitalismo, cuando realmente minimizar las consecuencias o las causas, mejor dicho, de todas las guerras al capitalismo, yo pienso que es un análisis muy superficial. Es como decir que, como hablaba con Iván el otro día, decir que la guerra civil española es por capitalismo simplemente. O sea, hay muchísimas más cosas detrás. Hay un sentimiento nacional, católico, hay unas que personas sí. deseosas de poder... Achacar todas Yo las estoy muertes del hablando, capitalismo yo creo yo, que es una afirmación grande. yo no estoy hablando de todas las, o sea, yo estoy hablando de ese momento histórico en que el capitalismo entra en contradicción consigo mismo y con sus fuerzas productivas y entonces se pasa a la destrucción de fuerzas productivas en una guerra, redireccionando la economía hacia un sector como es el armamentístico y después de destruir estas fuerzas productivas poder seguir prosperando económicamente. Entonces, ¿por qué Afganistán no es el país más rico del mundo? O Irak, que llevan guerra no sé cuántos años. Pero porque son guerras
de invasiones estadounidenses, no es una guerra como tal. O sea, Vale, países no Israel, te estoy diciendo que todas las guerras, no te estoy diciendo que todas las guerras sean por motivos de contradicciones del propio capitalismo, pero sí te estoy diciendo que hay guerras como pudo ser la Primera Guerra Mundial que se dan en unas condiciones que son dadas por la contradicción intrínseca del mismo modo de producción capitalista. no sé, yo pienso personalmente que si analizamos el modo, las políticas liberales, lo último que le interesa a un liberal es que haya una guerra porque todos los sectores, menos el armamentístico, se paralizan. Y tú toda la producción que tienes no la puedes vender porque la gente no consume. Simplemente se produce comida allá donde se pueda producir comida porque no hay guerra y el territorio está estable y luego el resto de la producción es para las armas. Pero el Claro, resto de bienes sí, de consumo se paralizan. tú defiendes el libre mercado, pero cuando el libre mercado entra en crisis por las mismas crisis cíclicas que se producen en el capitalismo y posteriormente se da lugar a la monopolización, es cuando posteriormente surge el imperialismo y por tanto la contradicción absoluta del capitalismo y cuando se destruyen las fuerzas productivas es esa fase de guerra, como pudimos ver en la Claro, es Primera que Guerra esa es Mundial. otra. Es que esa es otra, por ejemplo, la crisis del 2008. Eso, bajo tu punto de vista, sería un punto en el que las relaciones de producción capitalistas colapsan, en el 2008. Vamos a decir que las crisis cíclicas se dan por una serie Vale, de ok, la contradicciones. crisis cíclica. Vale, Mm. lo que no se suele valorar cuando se habla de las crisis cíclicas es que hay instituciones como el Banco Mundial que emite moneda, produce más emisión y crea inflación. Lo que no se habla es que muchas veces los estados, en connivencia con los bancos, permiten dar créditos a diestro y siniestro, aun sabiendo que eso puede provocar una inflación del copón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se ponen en práctica políticas keynesianas que evidentemente incrementan el gasto público derrochando dinero y luego cuando se produce una crisis dicen no, es que la culpa es del capitalismo. Yo pienso que hay muchos más factores que decir que todas las crisis cíclicas son solamente productos del capitalismo. Y es lo que estamos viendo antes. Por ejemplo, el otro día lo hablaba con Pero Iván, el gasto el público. que, Es que ahora Europa nos dice que tenemos que rebajar el gasto público. Y él interpretó que reducir el gasto público significa menos sanidad. No, 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 no. Lo que te está diciendo es que el dinero que tengas lo gestiones bien. Lo que te están diciendo es que si tú te doy 1.000 millones de euros, no te dediques a, por ejemplo, fomentar una ideología que te dice que no tiene género y que si quieres te puedes sentir una alpaca y destinar millones. No te están diciendo que tú recortes en educación o en sanidad, porque eso es necesario en cualquier sociedad. Lo que te están diciendo es que el dinero que tú tienes lo uses bien y lo uses para quien lo necesita. Y eso es lo que está pasando. Muchas veces se utiliza el dinero mal y cuando se utiliza mal luego se achaca el capitalismo. Pues bueno, pues vale. pero por ejemplo, el keynesianismo es capitalismo. Es que keynesianismo es capitalismo, si es todo lo contrario. No, Es porque, decir, el keynesianismo, ¿qué es lo que te dice? Inversión pública para estimular la producción y los bienes de consumo. Pero la inversión pública, ¿de dónde viene? El pero a dinero ver, del Estado, ¿de dónde viene? Viene de los pero que impuestos. el capitalismo no es una ideología. La ideología será el No, no, liberalismo, el no, no, no. keynesianismo. El capitalismo es el Exacto, modo de producción exacto. y las relaciones sociales que se llevan a cabo. Pero es que el modo de producción viene aparejado a una ideología. En este caso, el capitalismo, ¿qué es lo que viene? Libertad de mercado, menos impuestos, menos presión fiscal. De hecho, hay un índice que lo Eso nombré es el otro día. liberalismo. El índice. Claro, 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 es que es así. O sea, es decir, Claro, eso es liberalismo, capitalismo es no un modo de capitalismo. producción. Capitalismo El capital. es la fase histórica del modo de producción en el que estamos sometidos actualmente. Pero no es, o sea, Claro, un sistema en el que. el liberalismo, el keynesianismo, son distintas corrientes Sí, evidentemente, dentro del pero es que el capitalismo. capitalismo tal. El modo de producción capitalista, tal y como lo entendemos, sin un marco teórico y ideológico como es el liberal, en el que hay un libre mercado y respeta la propiedad privada, no se puede desarrollar. En un sistema en el que se quiera abolir la propiedad privada de los medios de producción y tenemos un Estado que asfixia fiscalmente a las empresas, no se puede desarrollar el capitalismo. Por lo tanto, vienen aparejados. No, sí se puede desarrollar el capitalismo, pero desde otro espectro. El capitalismo no es liberal de por sí. O sea, el liberalismo es una ideología que responde y fomenta el capitalismo, pero el capitalismo Claro, ¿qué es lo que no tiene promueve el por qué. liberalismo? ¿Qué? ¿Qué es lo que promueve el liberalismo?
Pues que eso, que no hayan impuestos ni presión fiscal, que se retiren los aranceles para poder comerciar con Libertad, otros libertad países. económica individual. Libertad económica individual, Exactamente, de manera más sintetizada. Porque claro, mucha gente piensa que el liberalismo es economía y el liberalismo es mucho más que economía. vale, No, no sí, solo atiende al espectro económico. Pero claro, si tú estás diciendo que el libre mercado, un sistema de producción como el capitalista no se puede desarrollar libremente si no hay un marco político o teórico liberal. Es que es imposible. Es inherente el uno al otro. pero a ver, es que el capitalismo no es en sí mismo todo lo que es como ideología el liberalismo. El capitalismo es la propiedad privada y las relaciones que se llevan a cabo entre un grupo opresor, que son la burguesía, y un grupo de oprimidos, que son los proletarios. ¿Entiendes? Eso, Esa es la visión marxista. esa es Es la que luego visión hay otras histórica, visiones que pero marxistas. esa es la visión histórica. Marxista, vuelvo y repito, es decir, una relación de modo de producción capitalista en el que hay explotadores y explotados, opresores y oprimidos, esa es la visión marxista. Luego hay otra. Yo no comparto esa visión en la que todos los obreros, todos los empresarios sean explotadores, porque tú, por ejemplo, vas a un bar y el dueño de un bar curra más que los trabajadores y es empresario igualmente y Claro, tiene los medios de producción. pero Es claro, que empresarios y burgueses son muchas más personas que solamente Amancio Ortega. Entre Amancio Ortega y el que no tiene nada hay una amalgama de personas en diferentes niveles. Por lo tanto, por yo no cierto, considero que todos los... Dime. que queda un minuto de directo. Entonces, acabamos ya y otro día hacemos otro y seguimos hablando. Venga, por mí perfecto. Vale, pues un saludo a todos los Venga, que se han conectado y seguimos hablando de esto que igualmente. está interesante otro día. Y un saludo y Venga, hasta encantado. luego. Venga, hasta luego.